especializado en Derecho Tributario en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con estudios doctorales en la Universidad de Salamanca. Entre otros cargos y actividades, se ha desempeñado como abogado del Departamento de Impuestos de Arthur Young y compañía, secretario general de la Bolsa de Bogotá, subdirector de Determinación de Impuestos y subdirector jurídico de la Dirección de Impuestos Nacionales, expresidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y miembro de su consejo directivo, expresidente de la International Fiscal Association, capítulo Colombia, expresidente del Colegio de Abogados. Y el doctor Vicente Amaya Mantilla, socio fundador de Amaya Beltrán y Espinel Abogados, es abogado de la Universidad del Rosario y especializado en Derecho Tributario. Desde 1978 ha sido asesor legal de un número significativo de compañías nacionales e internacionales en asuntos tributarios para varios sectores de la economía, incluyendo la industria del petróleo y gas, la banca, empresas del sector asegurador, industrias manufactureras, empresas constructoras, empresas de ganadería y avícolas, entre otras del sector comercial en general. Asimismo, cuenta con experiencia reconocida trabajando con la Autoridad Nacional de Impuestos, DIAN, en altos cargos. Ha sido conjuez del Consejo de Estado en Colombia, así como del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Fue presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario en el periodo de 1996 a 1997 y actualmente pertenece al Consejo Directivo. Cedo la palabra a la doctora Carolina Rosso Gutiérrez. Bueno, muchas gracias. Me ha correspondido exponer muy brevemente, tenemos poco tiempo, el capítulo de impuesto de renta del informe de la Comisión de Expertos. Y con ese propósito he escogido 3 temas que a mi juicio cambian sustancialmente o cambiarían, en caso de ser aprobados y acogidos por el Congreso Nacional, cambiarían sustancialmente el impuesto de renta tal como lo conocemos y generarían un nuevo orden en materia de este impuesto. Estos 3 temas parten de una consideración que es común en todo el informe de expertos y es el objetivo de la simplicidad. El informe trata, digamos, con bastante detalle la situación que se presenta como consecuencia de tener unos impuestos y un sistema tributario complejo. Eso obviamente, y así lo detalla el informe, genera costos en el cumplimiento, genera espacio para la elusión y la evasión fiscal. Y por eso entiendo yo que estas 3 propuestas y estos 3 temas van encaminados hacia el objetivo de la simplicidad. El punto que hay que determinar en este momento y que me gustaría dejar como conclusión de esta breve charla es si, logrando el objetivo de la simplicidad con estos 3 temas, se logra cumplir con el objetivo de que el impuesto de renta sea un impuesto equitativo. Y estos 3 temas son, en primer lugar, el régimen tributario que está proponiendo la Comisión de Expertos en materia de dividendos, que ese, digamos, me da la oportunidad de tratar un poco el tema de personas naturales, aunque estos 3 temas tienen que ver con la tributación corporativa. El segundo tema es el nuevo impuesto a las utilidades empresariales, que como ustedes saben es el impuesto que sustituirá el impuesto de renta actual, el CRE, la sobretasa de CRE e incluso el impuesto de patrimonio. Y por último, quiero detenerme un poco en la propuesta que hace la Comisión de gravar las ganancias ocasionales para las entidades, para las sociedades, como si fueran renta ordinaria. Me parece que estos 3 temas son vitales y son la columna vertebral de la propuesta en el caso de las sociedades, y en el caso del primer tema creo que toca muy bien la propuesta que tiene que ver con la tributación de las personas naturales. Vamos a empezar con el tema del tratamiento tributario de los dividendos. ¿Cuál es el contexto en el que se hace la propuesta de la Comisión de Expertos? Lo primero que dice la Comisión de Expertos es que haciendo un análisis comparativo con los países de la OCDE o de la OECD, existe una gran diferencia según la cual en estos países las personas naturales sí están gravadas con un impuesto sobre los dividendos. Y este es un argumento que se utiliza a lo largo de este capítulo
afirmando que efectivamente esto hace necesario revisar la legislación colombiana para determinar si sería válido introducir el impuesto sobre dividendos. Y el segundo argumento que se trae en el informe de expertos dice que quienes están sometidos al impuesto de dividendos en los países de la OCDE son quienes o son aquellos que tienen en teoría mayor capacidad para tributar y que dentro de ese universo de contribuyentes, entre comillas, con mayor capacidad para tributar, están las personas que son accionistas de sociedades y que en esa medida se está perdiendo de cierta manera una posibilidad importante de recaudo que debería aprovecharse en Colombia. Entonces, utilizando esos dos argumentos, un poco el régimen de derecho comparado y en segundo lugar la posibilidad de ampliar la base para mayores contribuyentes, se hace la propuesta de la tributación sobre dividendos. Ustedes ya la conocieron porque ya hubo una sesión sobre el tema, simplemente vamos a hacer un repaso. ¿Qué dice la propuesta? En el caso de las personas naturales, si su tarifa marginal de renta es de 30 o del 35%, el impuesto sobre dividendos estará entre el 10 y el 15%. Y para entender esta propuesta hay que entender un poco lo que dice la Comisión de Expertos respecto de la tributación de las personas naturales. Y lo que dice es que hoy en día existen muy pocos rangos de tarifas que hacen para la tributación personal que ésta resulte poco progresiva. Y esos rangos que hoy en día están en el 0, en el 19, en el 28 y en el 33, hacen que sea necesario incluir otros rangos de tarifas para hacerlas más progresivas. Entonces, dentro de la propuesta que hace la Comisión de Expertos, que yo considero que es acertada, para las personas naturales incluyen mayores rangos de tarifas. Esos rangos que van entre el 10, el 20, el 30, el 35, serían los que quedarían expuestos las personas naturales, si reciben dividendos, al impuesto que iría del 10 al 15. Y lo que dice el informe de expertos es que si la tarifa marginal de las personas naturales es igual o inferior al 20%, no habría gravamen. ¿Qué dice en el caso de las sociedades? En el caso de las sociedades, lo primero que hay que decir respecto al informe es que el informe se refiere a las sociedades extranjeras y a unas denominadas sociedades cerradas. Y tengo que decir que no es claro el término cerrado. ¿Por qué? Porque en Colombia existe una división que es genérica y que han utilizado algunas normas que no son tributarias entre sociedades abiertas y cerradas. Y dentro de esas sociedades abiertas se incluyen, por ejemplo, sociedades anónimas que tienen más de un accionista, o más de 5 accionistas, perdón, por ejemplo, sociedades que cotizan en bolsa. Entonces, estas tradicionalmente o en algunas normas se han identificado como sociedades abiertas, y las sociedades cerradas serían aquellas sociedades limitadas o aquellas sociedades anónimas de solamente 5 accionistas. Pero el informe no es claro en esto y simplemente hace la propuesta de gravar los dividendos respecto de sociedades cerradas. Creo que aquí hay que profundizar un poco en el tema de derecho comercial para entender a qué se refieren. Y más aún, habría que entender si respecto a las sociedades que cotizan en bolsa, también se está proponiendo por parte de los expertos que se graben los dividendos. En este caso, se propone un impuesto del 10 al 15%, si al final la tarifa del nuevo impuesto a las utilidades empresariales va del rango de 30 a 35, de eso dependerá la tarifa del 10 o del 15%. Y agrega que si hay sociedades extranjeras que están en jurisdicciones de baja tributación, pues se aplicará la máxima tarifa. Adicionalmente establece, ya ustedes lo vieron, un régimen de retención en la fuente del 10% en el caso de personas naturales, si su tarifa es del 30 al 35 y si la tarifa marginal es menor o igual al 20, 0%. Para las sociedades extranjeras y cerradas, 15%, aunque si han recibido dividendos, pues no debería haber una doble tributación. Esta es como la propuesta un poco de la comisión. La pregunta es si el argumento de la doble o de cómo se supera la doble tributación está siendo o no respondido en este informe de la Comisión de Expertos. Y la respuesta pareciera que es no se supera este tema.
En el informe no se hace o no se desvirtúa una posible doble tributación entre la renta de la sociedad y del socio, ni tampoco se dice por qué esta propuesta, digamos, va a ser, digamos, más equitativa o va a contribuir a la equidad del sistema, más allá de los argumentos que ya comentábamos, en el sentido de que generalmente, dice el informe, quienes perciben dividendos son aquellos que tienen mayor capacidad contributiva. En el informe no están esos argumentos, pero mirando un poco a nivel internacional, cuáles han sido los argumentos para justificar este impuesto en otras jurisdicciones, se ha utilizado como argumento decir que se trata de contribuyentes distintos. ¿En qué sentido? Que cuando la renta se grava a nivel de la sociedad y esta es distribuida al accionista, estamos en presencia de dos contribuyentes diferentes. Y eso, digamos, ha fundado a la doctrina extranjera a decir que en ese caso pues no hay una posible doble tributación o un caso de posible inequidad. La pregunta nuevamente es, ¿el hecho de que de que hayan dos contribuyentes distintos es suficiente para desvirtuar el argumento de la doble tributación? Pareciera que no. Y la razón es que es la misma renta. Es la renta que está en un momento producida por la sociedad y luego es distribuida al accionista que fue el que invirtió en la sociedad. Un poco yendo a los antecedentes de la ley 75 del 86, esa fue, digamos, una ley revolucionaria para su momento en Colombia. Esa reforma tributaria elimina la doble tributación que antes existía entre la sociedad y el socio, y viendo un poco cuál era el contexto a partir del cual se crea esa ley que eliminó la doble tributación y que ahora en esta propuesta vuelve y se propone llevar, había un contexto muy específico y es el siguiente. Había una crisis financiera, era la crisis financiera del año 82, y había un alto nivel de apalancamiento. Las compañías tenían un nivel de endeudamiento gigantesco. Y entonces el gobierno, para tratar de limitar ese nivel de endeudamiento, dice, bueno, es necesario que los inversionistas inviertan su capital en sociedades para fortalecer la economía y tratar de desincentivar el endeudamiento con los bancos. Viendo un poco los estudios que hay sobre la ley 75 del 86, eso se logró. El nivel de endeudamiento bajó y por el contrario se promovió la inversión en sociedades en Colombia. Entonces, lo que nos preguntamos ahora es si esta medida responde a una coyuntura parecida desde el punto de vista económico, pareciera que no es esa misma coyuntura, o si simplemente estamos tratando de justificar un gravamen adicional a los accionistas. A nivel extranjero, ¿qué se ha visto o cuáles han sido las principales consecuencias de un impuesto de dividendos? Pues hay una consecuencia que es natural y obvia, y es que se ha desincentivado el reparto de utilidades. Básicamente lo que ocurre es que las sociedades mantienen sus utilidades retenidas en la sociedad, no las distribuyen para evitar el gravamen. El hecho de no redistribuir las utilidades a los accionistas genera un efecto, digamos, de cierta manera perverso, en la medida en que no se reinvierte capital en la compañía, se detiene la inversión en el capital y esto hace que se generen problemas de empleo, de crecimiento económico, en fin. Entonces, digamos que ya se ha presentado esto a nivel extranjero y hay que analizar si estamos preparados para sobrellevar ese costo y si se analizó ese tema. El informe de expertos menciona un poco los sistemas que se han creado respecto de la tributación sobre los dividendos. Dentro de esos sistemas cita como fuente un paper que hizo para la OECD un autor que se llama Michael Harding en el año 2013. Lo interesante de ese paper es que Michael Harding parte de la doble tributación y parte de la afirmación de que es inequitativa como un hecho. No la cuestiona, no analiza si es justo o no justo, si se está gravando la misma renta o no, sino que simplemente parte de esa afirmación diciendo, pues ahí hay un grado de injusticia porque hay una doble tributación, veamos cómo se hace y cuáles son los sistemas para tratar de reducir esa doble tributación. Y esos sistemas, digamos, a nivel mundial, el informe hace referencia a 3 y en realidad hay 4. El primero es una inclusión total del dividendo
dentro de la base gravable de la persona natural, teniendo una porción exenta. Entonces, básicamente, se busca un umbral definido por un estudio macroeconómico que determine cuál debería ser esa porción exenta que no está gravada o que no estaría gravada en cabeza del accionista, y todo lo que se pague por encima de ese umbral será parte de la base gravable del accionista. Lo que reciba el accionista no va a tener un crédito tributario, es decir, no se va a poder restar el impuesto que pagó la sociedad por esa misma renta. En ese sistema simplemente tengo una porción exenta y el remanente es gravado en su totalidad. El segundo sistema es simplemente una inclusión parcial, no hay porcentajes exentos, sino simplemente se dice que solo un porcentaje del dividendo que distribuye a la sociedad se va a gravar en cabeza del accionista, también tratando de evitar y de reducir un poco el efecto de la tributación. El tercero es el sistema de imputación, por el cual se recibe el dividendo en cabeza del accionista, pero el accionista tiene derecho a tomar como un crédito el impuesto que pagó la sociedad. Y el cuarto, que es, digamos, no es tan común porque es un sistema más para países nórdicos, en los que existe es simplemente un análisis de cuánto se presume, es una especie de renta presuntiva de los dividendos, cuánto se presume que rinde un dividendo en una sociedad de un sector económico específico, y ese va a ser el impuesto que se le va a gravar o el impuesto que se le va a asignar al accionista. La pregunta que me queda a mí de la revisión del informe es ¿cuál es el sistema que se está proponiendo? Es claro que se está proponiendo un gravamen sobre los dividendos, pero lo que no es 100% claro es si vamos a tener un gravamen con exención, si vamos a tener un gravamen con descuento, si se está proponiendo una inclusión parcial. Pareciera darse a entender en alguno de los párrafos que tendríamos un sistema de imputación en la medida en que en alguna frase se menciona que va a haber un crédito tributario, pero esto no es claro y digamos que requeriría obviamente un nivel de regulación bastante alto. En todo caso, digamos que queda la pregunta de si se logró desvirtuar el tema de la doble tributación. Yo creo en principio que no se logra desvirtuar, y es necesario analizar si en aras de la simplicidad, nuevamente, que es como el motivador de todas estas propuestas, estamos cumpliendo con el principio de equidad que debe tener el impuesto más directo de todos, que es el impuesto de renta. El segundo tema que me pareció fundamental discutir es la nueva propuesta del impuesto a las utilidades empresariales. Entonces, básicamente lo que está proponiendo la comisión de expertos es eliminar el impuesto de renta actual, tal como se conoce, eliminar el CRE, lo cual considero es una propuesta acertada, eliminar la sobretasa del CRE, eliminar el impuesto a la riqueza y sustituir todo ese régimen tributario por un nuevo impuesto que sea un impuesto a las utilidades empresariales. Pero la propuesta va incluso más allá, agregando que deben eliminarse todos los beneficios tributarios y todos los tratamientos preferenciales que están asociados a esos impuestos, a renta, a CRE, a la sobretasa del CRE, dejando unos muy pocos. Sobre el tema de beneficios ya lo vamos a tratar, pero pareciera ser un poco extrema esa postura. ¿Cuál es el contexto en el cual se hace esta propuesta? Bueno, en los bajos resultados del CRE, en la teoría de que el CRE es un impuesto distinto y decir que esa teoría no funcionó porque en realidad es un impuesto de renta, y digamos en los bajos niveles de recaudo. ¿Cuál sería el hecho generador de este nuevo impuesto? El hecho generador de este nuevo impuesto, según la propuesta, serían las utilidades empresariales, todas las utilidades empresariales que produzca, digamos, el contribuyente. ¿Quiénes serían los sujetos pasivos? Y aquí arranca una distinción que es importante, y es que la comisión considera que este impuesto nuevo a las utilidades empresariales es un impuesto solo para residentes. Para los no residentes, el informe de expertos propone un impuesto de renta independiente. Ese impuesto de renta, ya lo vamos a ver, cubrirá solamente no residentes, y este impuesto a las utilidades empresariales cubriría solamente los residentes. ¿Quiénes son esos sujetos pasivos residentes
que serían los que soportarían el impuesto. Bueno, las personas jurídicas, los establecimientos permanentes, las sucursales de sociedades extranjeras, y agrega la propuesta una parte que es importante analizar y es otras figuras empresariales. Entonces, la propuesta está incluyendo como sujeto pasivo de este impuesto a las utilidades empresariales los patrimonios autónomos, por ejemplo, las cuentas en participación, las uniones temporales, los consorcios, y dicen además otras formas de colaboración empresarial. Entonces, la pregunta, digamos, lógica que se hace uno al ver a estos entes como sujetos pasivos de un impuesto a las utilidades empresariales es: ¿qué pasó con el principio de transparencia? ¿Qué se está proponiendo aquí? Que se acaba el principio de transparencia respecto de algunos entes. Fíjense que, por ejemplo, se está proponiendo que dentro de los sujetos pasivos se incluyan los fondos. Tuvieron que transitarse, digamos, muchos años para lograr una conquista de los contribuyentes, digamos, en materia de renta, que fue lograr la transparencia fiscal en materia de las fiducias y la transparencia fiscal en materia de fondos de capital privado, hoy fondos de inversión colectiva. Y nos costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en algunos casos la administración tributaria consideraba que no había un principio de transparencia y, por lo tanto, por ejemplo, cuando los patrimonios autónomos presentaban pérdidas, decía que esas no eran pérdidas atribuibles al contribuyente, y tuvimos que llegar y discutir esto en litigios de años para poder llegar a una norma que después hoy parece un poco más clara, en el sentido de que hay una transparencia total en materia de patrimonios autónomos. Lo mismo pasó con los fondos de capital privado. No había claridad de la forma en la que se estaban regulando. Lo que teníamos eran unas opiniones de la administración tributaria que decían que cada vez que yo tenía un portafolio en un fondo y ese portafolio se valorizaba o se desvalorizaba, yo tenía que registrar o no podía registrar esa pérdida. La gran pregunta es: ¿qué pasa con la transparencia fiscal? Si uno sigue la propuesta, entonces estos entes, patrimonios autónomos, contratos de cuentas en participación, serían contribuyentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasaría entonces con los beneficiarios de estos entes? ¿Qué pasa con el beneficiario del patrimonio autónomo? ¿Qué pasa con los partícipes de un contrato de colaboración empresarial o de unas cuentas en participación? También tienen que tributar, ya no tributan. Digamos que aquí hay un tema que hay que analizar para hacerlo compatible con ciertas, entre comillas, conquistas que ya se tenían en el impuesto de renta. Eso en materia de sujeto pasivo. Hay uno de los temas más controversiales, digamos, de toda la propuesta, y es la base gravable de este impuesto. ¿Y por qué es controversial? Es controversial porque el informe de expertos dice que, aprovechando que Colombia va a adoptar las normas internacionales de contabilidad, y para evitar distorsiones entre lo contable y lo fiscal, y tercero, para buscar simplicidad del impuesto de renta, sería muy bueno adoptar unas bases contables basadas en NIF como base gravable del impuesto a las utilidades empresariales. Y eso, digamos que es una propuesta audaz que presenta una cantidad de interrogantes y de cuestiones. Digamos que lo primero que hay que tener en cuenta es que esas normas internacionales de contabilidad, las IFRS, son normas dictadas por unos organismos contables y son normas cambiantes, son normas que están cambiando todo el tiempo. Entonces, la primera pregunta que se hace uno es: ¿cuál va a ser la estabilidad de la base gravable si se va a depender de normas cambiantes dictadas por organismos contables del exterior? Y en esto creo que es muy importante ver un poco la experiencia extranjera. Ya unos países han transitado por este camino y cuando lo han transitado han decidido que la clave para que funcione es el régimen de transición. Y en ese régimen de transición lo primero que se dice es que no va a haber una adopción íntegra de las normas internacionales de contabilidad, porque esa adopción en su totalidad no funciona. Genera inequidades, hay temas fiscales que no están recogidos en esas bases,
y segundo, para evitar las modificaciones en el tiempo que tienen estas normas que son tan cambiantes, gracias, que son tan cambiantes, pues lo que hay que hacer es decir específicamente que si bien se van a seguir principios de NIF, no se van a adoptar en su integridad. ¿Qué principios de NIF o estas normas internacionales pueden ser interesantes? Bueno, hoy en día nuestro régimen contable se basa en un principio fundamental que es la prudencia. Y por el principio de prudencia puede haber cosas que no se revelan totalmente a los accionistas o a los inversionistas, no se dice todo. Hay cuentas de orden, hay otra serie de cosas. Este nuevo esquema de contabilidad elimina ese principio de prudencia y busca es informar la realidad de la sociedad a sus inversionistas y a sus accionistas. Ese es un principio que me parece que es completamente válido y aceptable, pero es un principio. En ese sentido, siguiendo un poco la tendencia europea, lo que podría ser lógico sería adoptar los principios inspiradores de las IFRS o de las NIF, pero no adoptarlas en su totalidad. Sobre este tema, el informe de expertos dice que acepta que es necesario hacer unos ajustes a esas bases contables y dentro de esos ajustes dice que hay que buscar evitar distorsiones desde el punto de vista fiscal o posibilidad de discrecionalidad o de arbitrajes del contribuyente para calificar una cosa que no es así como otra. Y el segundo ajuste que dice la Comisión, sobre el cual quiero llamar la atención, es que muchos temas que tienen que ver con gastos que son aceptados fiscalmente y que son deducibles deben permitirse en la base del impuesto, de este impuesto nuevo. Eso es perfectamente entendible y estoy 100% de acuerdo, porque no todos los gastos serían reconocidos contablemente, pero dentro de lo que dice el informe de expertos, hace un llamado a la DIAN diciendo que la llama a controlar la deducibilidad de gastos, imponiendo los límites que da la ley, y entonces está los gastos en el exterior, el límite de gastos al exterior, las normas de precios de transferencia, y se refiere al tema de la subcapitalización. Y me llamó la atención que en la comisión de expertos, en el informe, no se dijo nada sobre aplicar la subcapitalización solamente a entidades vinculadas, sino que simplemente se dice hay que seguir aplicando la regla de subcapitalización, y haciendo un paréntesis, creo que había que decir que era solamente para entidades vinculadas y no para todo el mundo. La tarifa, bueno, ellos dicen que va del orden entre 30 y 35% y se agregan o se admiten dos bases gravables alternativas. La renta presuntiva, que se propone que suba al 4%, y digamos que aquí vuelve otro tema de doble tributación que no se ha desvirtuado y que los argumentos no se conocen y que sería bueno conocerlos, en el sentido de que no es posible excluir de la base gravable de la renta presuntiva las acciones en sociedades colombianas. Lo que dice la comisión es que esto ha generado que los niveles de recaudo no sean los ideales y que en esa medida sugieren eliminar esa posibilidad que existe hoy en día de excluir de la renta presuntiva las acciones que se tienen en sociedades nacionales. Que hay ahí otro caso de doble tributación, como ocurre en el caso de los dividendos. Se crea entonces un impuesto de renta para los no residentes, que es un impuesto aparte. No es muy claro si sigue las reglas o que si están pensando que siga las reglas del impuesto de renta actual, o si es un impuesto que se va a regir por los principios del impuesto de las utilidades empresariales. Tendría mucho sentido, básicamente para rentas de fuente local e ingresos por actividades que se desarrollen en Colombia. Y muy rápidamente, el tema de ganancias ocasionales. Del tercer tema que quería tratar, es una de las propuestas que también se encuentran en el informe de la Comisión de Expertos, es que se traten las ganancias ocasionales que hoy en día se obtienen a nivel de las sociedades como renta ordinaria. ¿Y por qué? La Comisión de Expertos dice que el hecho de tratarlas como ganancia ocasional con una tarifa reducida, que es nuestra famosa tarifa del 10%, se presta para arbitrajes del contribuyente, para casos de elusión. ¿Por qué? Porque el contribuyente busca calificar algo que era renta ordinaria, gravada hoy en día al 39-40%, busca calificarlo y cambiarle su naturaleza jurídica para volverlo una ganancia ocasional gravada al 10%. Entonces, para el informe de expertos, esta es una práctica que debe ser eliminada y, nuevamente, en aras de la simplicidad, que es el elemento común que hemos tratado,
es necesario unificarlo y tratarlo como renta ordinaria. La pregunta que surge es si debe modificarse el sistema y debe tratarse como renta ordinaria, o debería incluirse una norma específica antiabuso en este caso, o darse aplicación a la norma general antiabuso que existe en el Estatuto Tributario y que es un instrumento que podría ser utilizado para la administración tributaria. ¿Por qué se ha justificado que a nivel extranjero exista esa diferencia de tarifas entre ganancias ocasionales y rentas ordinarias? Y este no es un debate, digamos, ajeno a la actualidad, es un debate que incluso se está dando actualmente en Estados Unidos, porque la propuesta del Partido Demócrata y de Obama es subir la tarifa de impuesto de las ganancias ocasionales actual del 15%, la quiere subir al 38%, y los republicanos están tratando de frenar esa propuesta y es tema de la campaña presidencial en Estados Unidos. Y lo primero que se ha dicho es que básicamente aquí hay una especie también de doble tributación. ¿Por qué? Porque los bienes que están sometidos a ganancia ocasional se adquieren con las rentas que ya fueron gravadas por el contribuyente. Aquí pasa un poco lo que se hablaba en su momento para justificar la caída del impuesto de patrimonio cuando se cayó en Europa. Se decía el patrimonio es la renta ahorrada, es la misma renta que recibe el contribuyente que ya fue gravada, lo que pasa es que está en su fase de ahorro. Aquí es exactamente el mismo argumento, es una renta que ya fue gravada en su momento cuando fue percibida por el contribuyente, simplemente ahora está en la forma de un bien que va a ser enajenado, y en esa medida se justifica que exista una tarifa reducida porque ya fue objeto de gravamen en un principio. La segunda justificación que se ha encontrado, digamos, a nivel extranjero es que los bienes de capital, que son los que están sometidos a este tema de la ganancia de capital, están sometidos a los riesgos de la inflación, y por tener esos riesgos de la inflación y por la pérdida del poder adquisitivo del dinero es necesario compensar esa pérdida del poder adquisitivo con una tarifa más reducida, y eso es lo que justifica tener una tarifa, en nuestro caso, como el 10. Simplemente para concluir, creo que el valor de la simplicidad es un valor que tenemos que revisar bien. Necesitamos un sistema simple, estamos 100% de acuerdo, pero tenemos que revisar que con la simplicidad no estemos violentando otra serie de principios del régimen de impuestos sobre la renta. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Luis Miguel Gómez. Muchas gracias. El tema que me ha correspondido a mí es el de las entidades sin ánimo de lucro. Yo, como lo mencionó el doctor Iván Duque, voy a cantar a capela también, en aras de la brevedad del tiempo y para no abusar de la generosa paciencia de todos ustedes. Voy a resumir mi presentación de la siguiente manera. En primer lugar, para destacar que el estudio que se presentó, elaborado por la Comisión de Expertos, es un valioso documento, amplio, comprensivo, aporta a la literatura técnica elementos nuevos para un gran debate. Lo segundo, como lo señalaba el doctor Julio Roberto Pisa, ese fue un documento que estaba ya anunciado desde el principio de todo esto, como quiera que la comisión fue prevista por la ley 1739, conformada de manera pública, lo cual me parece que es un ejercicio altamente saludable, entrar a un gran debate sobre lo que debe ser la reforma tributaria del país. Reforma tributaria estructural e integral que ha sido anunciada desde hace 30 años. Venimos hablando de esta reforma permanentemente. Tratamos de hacer reformas, terminan en el Congreso de la República en unos proyectos que rápidamente se deterioran y, como lo mencionaba el senador, el ministro de Hacienda se restringe a los aspectos que son de su competencia y lo demás queda relativamente abandonado. Yo creo que vamos a tener que hacer
un esfuerzo serio, el país completo, para revisar nuestra estructura tributaria que tiene hoy, por razón de esas modificaciones que se vienen haciendo casi cada año en una colcha de retazos, y hoy tiene al país en muy malas circunstancias en lo que al aspecto tributario se refiere, sin mencionar las demás variables que inciden en todo este tema económico y fiscal. Uno de los aspectos que recurrentemente se menciona en el escenario nacional es el de las entidades sin ánimo de lucro, ciertamente. Ya desde la ley 75 del año 86 comenzaron a observarse o se comenzó a observar la necesidad de que tenía que regularse de una manera más precisa la actividad de las entidades sin ánimo de lucro, y con el correr del tiempo, como lo dice el diagnóstico de la comisión de expertos, terminó en un régimen tributario especial con una serie de características, etc. Me parece que el diagnóstico es acertado, que lo hace la comisión. Sin embargo, es importante considerar varias cosas para esto. Lo primero, que ya en el informe McClure se había hecho alguna referencia a esto y se habían hecho algunas recomendaciones, y me parece que la legislación actual no recoge realmente esas recomendaciones, y hoy tenemos un régimen legal, como lo destaca la comisión, confuso. Dicen ellos laxo, en fin, yo no usaría una expresión de ese sentido, pero sí es un régimen legal que no es muy claro. Me parece que detectan naturalmente unos problemas relevantes que son válidos igualmente, dicen ellos, sin tener, digamos, un acervo probatorio que pudiera llevar a conclusiones claras en esa materia. Sí dicen que probablemente se usa para cometer abusos, etc. Me parece que es un poquito peligroso hacer ese tipo de aseveraciones. Ciertamente hemos visto que ha habido escándalos públicos, etcétera, pero uno no puede concluir de ahí que es que en sí mismas las entidades son el escenario y el reducto en el que se refugian los tramposos, porque eso es bien distinto. El hecho de que haya sociedades comerciales que cometan fraude al régimen tributario, pues no hace que las sociedades comerciales dejen de ser buenas. Son los instrumentos para unas finalidades específicas. La comisión destaca igualmente que las actividades meritorias tienen que conservarse indudablemente. Y yo sobre esto quiero hacer una reflexión inicial importante. Ciertamente las entidades sin ánimo de lucro son absolutamente indispensables. La comisión no entra a hacer un análisis, a mi juicio, importante, en el sentido de que vienen de muchísimas décadas atrás, están consagradas desde el Código Civil de 1886. Le fue asignada una tarea de vigilancia a las autoridades, particularmente en cabeza del gobierno. Muchos de ustedes pues recordarán que las entidades sin ánimo de lucro no tenían la personalidad jurídica de manera automática, sino tenían necesidad de acudir al gobierno nacional para que les hicieran el reconocimiento de su personalidad jurídica, y presentaban una serie de documentos en ese sentido, y el gobierno se los otorgaba. Yo creo que con el cambio de la Constitución Política del año 91, el gobierno no ha perdido la facultad de vigilar, todo lo contrario, conserva plenamente esa labor, y por consiguiente tiene unos poder de policía, tiene unas facultades para inclusive llegar al desconocimiento de la personalidad jurídica. Entonces, me parece que ahí, entre el diagnóstico y la posibilidad de unas reformas al régimen, hay un trecho importante que ahora lo vamos a comentar. Hay un tema que también lo destacan en la comisión, en el informe de la comisión, y
y es que las entidades sin ánimo de lucro, muchas de ellas, por poder desarrollar actividades que desarrollan los agentes normales, los comerciantes, han venido generando unas competencias indeseadas, indebidas, colocando a los comerciantes en una situación de inferioridad y las entidades en unas mejores condiciones, dado los beneficios que la ley les ha venido otorgando. Y finalmente dice el informe que hay una ausencia de control por parte del Estado. Creo que la ausencia de control es un problema que es extensivo a todos los fenómenos de carácter tributario. El doctor Mauricio Plazas nos hablaba precisamente de ese fenómeno dramático de que una DIAN con una planta de personal tan sumamente pequeña, la policía fiscal y aduanera no cuenta con los miembros, pues es un problema simplemente de dotar a los órganos del Estado de las herramientas para poder desarrollar esa tarea. Voy a hacer algunas referencias a la reforma propuesta dentro de los lineamientos y limitaciones, pero recogiendo siempre o teniendo en mente lo siguiente: si dentro de una política tributaria y dentro de la política tributaria, si es necesario mantener unas políticas de estímulo, de preservación de entidades sin ánimo de lucro, en un país como Colombia, no se nos olvide que las entidades sin ánimo de lucro, al desarrollar actividades meritorias, cumplen, vamos a decir, tareas paraestatales. Todo lo para suena un poquito peligroso, pero no podemos conservar esos atavismos en relación con esto. En un Estado como el colombiano, que tiene tantas deficiencias, que no tiene la capacidad de llegar o no quiere desarrollar determinadas tareas, las entidades sin ánimo de lucro en el país vienen a llenar un vacío muy importante. En el sector de la educación, no se nos olvide que si bien la educación está más o menos, si mi información no está equivocada, repartida en 50% entre educación pública y educación privada, la educación de calidad, se puede decir, en realidad la detenta en una proporción mayor la educación privada. Y la educación privada en todos los niveles. Y lo mismo puede decirse en el terreno de la salud. Buena parte de la salud, pero una parte muy importante de la salud la desarrollan entidades privadas. En el tema de la investigación y el desarrollo científico, ni hablar. Son las entidades privadas las que tratan de avanzar en ese terreno tan importante para un país, que es el que le va finalmente a dar valor agregado a la economía. Es la innovación y el desarrollo, en realidad, el ingrediente que le va marcando los indicadores ciertos de desarrollo de un país para salir de sus estados de postración o de su desarrollo. Y así se puede decir en muchas otras áreas, en la ecología, en el tema de seguridad, se puede hablar también igualmente de las tareas que cumplen las entidades sin ánimo de lucro, en fin, de manera que ahí creo que necesitamos volver a retomar el tema desde el principio. Si estas entidades, que son meros instrumentos, son vehículos para desarrollar esas actividades determinadas, las vamos a insertar dentro de políticas de Estado o no. Hablamos simplemente de que hay que desarrollar la educación, sí, que vamos a ser los más educados, correcto. Aquí hay unos instrumentos y tenemos que tener por consiguiente un régimen muy claro sobre ese particular. Fíjense ustedes que las propuestas del régimen, del informe, comienzan por decir que las entidades sin ánimo de lucro, en términos generales, deben estar sometidas al impuesto de renta como contribuyentes ordinarios. Ese es un primer punto que me parece muy delicado.
El segundo es que para que estas entidades se puedan acoger al régimen tributario especial que lo proponen que se conserve con los beneficios, está reglado de manera muy específica con las excepciones establecidas en la ley. Debe haber en las actividades meritorias claramente identificadas y definidas. Y luego establece toda una serie de limitaciones para las entidades. Por ejemplo, que los excedentes deben estar destinados como mínimo un 60% durante los 4 años siguientes a esas actividades. Que los gastos administrativos de las entidades no deben superar el 20% de los ingresos anuales. Eso es muy delicado. Los que hemos trabajado a lo largo de muchísimos años en estas entidades podemos dar testimonio de que estas entidades tienen unas grandes dificultades para financiar parte de sus gastos administrativos, y por momentos, pues, si quieren subsistir, tienen que destinar mucho más del 20%. Es decir, estas limitaciones las encuentro perfectamente ficticias, demasiado sacadas del cubilete, dificilísimas de cumplir. El mismo informe lo dice, hay algo más de 70.000 entidades sin ánimo de lucro, de las cuales grandes son 2.000 y pico de entidades. El resto son infinidad de pequeñas organizaciones que contribuyen con algo, tienen 20 o 30 niñitos sacados poco menos que de la calle y los están educando, y son las hermanitas descalzas que bregando a que la divina providencia se acuerde de ellos para que lleguen unos centavitos. Y entonces, estas limitaciones, ¿cómo se aplicarían en ese tipo de casos? Que el administrador o gerente tenga vínculo laboral. Muchos de los que manejamos entidades sin ánimo de lucro, yo manejo una, pues no cobramos salario ni tenemos vínculo laboral. Ejercemos la representación legal porque la ley sí exige que una persona jurídica tenga una natural que lo represente, pero yo no puedo exigirle a la fundación que yo manejo que me vincule laboralmente, porque entonces hay que cerrarla inmediatamente, que no tiene capacidad de pagarme. Lo hago gratis además. Juro por Dios que lo hago gratis. Que las actividades diferentes a las meritorias no puedan exceder sus ingresos el 40% de los ingresos totales. Eso también es una falacia, eso es de muy difícil cumplimiento. Que si se les donan bienes no se pueden enajenar dentro de los 5 años siguientes. También es un tema complicado. Hay una gran cantidad de donaciones que son hechas en bienes muebles o inmuebles, y se necesitan enajenar para darle los recursos de caja para que pueda funcionar la entidad. La contabilidad, que tienen que llevar la contabilidad de acuerdo con las reglas de las NIF, que porque dicen acá que son obligatorias para todas las entidades. Hablaba en alguna oportunidad yo con Horacio Ayala, bien conocido por ustedes, fue director de impuestos. Las NIF fueron diseñadas para el sector comercio. La contabilidad en general está diseñada para el sector comercio. Lo que había propuesto en su momento el informe McClure precisamente era que se llevara una contabilidad simplificada para estas entidades, esencialmente orientada a registrar ingresos y egresos. ¿Y cuánto quedó? Aquí ya se le impone llevar una contabilidad. Eso cuesta, que armar un programa y tener una serie de personas capacitadas para esto. Ustedes se podrán imaginar una fundación manejada por las hermanitas descalzas y que tienen un contador muy querido, muy querido. Tiene 90 años el señor, está jubilado, entonces ya no le pueden pagar mucho. Entonces el señor jubilado de 90 años y todavía lleva la contabilidad con lápiz, uno los ve, los libros de contabilidad a manos, con una letra linda, Palmer. Entonces, pues exigirles esto, pues será
un cambio importante. ¿Qué efecto va a generar eso en la práctica? Porque esto puede ser teóricamente válido, pero aterricémoslo a la práctica. Las obligaciones tributarias formales. Ese es uno de los grandes temas que es necesario analizar alrededor de todo el aspecto tributario, gravita en todo el cumplimiento. Es absolutamente indispensable que nosotros también hagamos un ejercicio de reflexión. La facilitación en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Hoy por hoy, las obligaciones de carácter tributario no son fáciles de cumplir. Acceder a la página de la DIAN, luego diligenciar los distintos formularios, declaraciones, información exógena, que se cayó el sistema. Quienes hemos tenido experiencias en estas materias a lo largo de los años podemos certificar en muchos momentos las inmensas dificultades que se tienen, que contrasta, por ejemplo, ustedes presentan la declaración del impuesto de industria y comercio, entran a la página, diligencian el formato, lo imprimen, van al banco y lo presentan. Se demoraron 15 minutos en el ejercicio. En la DIAN eso no es posible. Si usted está matriculado para presentar las declaraciones por medios electrónicos, con firma digital y no sé qué cosas, eso es varios días bregando uno con una serie de asesores, entre el contador, el ingeniero de sistemas, la Virgen María, la hermanita descalza ahí rezando como loca, bregando a que uno logre hacer las cosas. Y eso no lo hemos medido. Y yo sostengo que buena parte de la evasión tributaria y buena parte de la morosidad es inducida por ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos claramente establecido en el cerebro de los colombianos que cuando nos imponen una obligación, el Estado tiene que garantizar que estoy en capacidad de cumplirla, garantizarme. Eso es una parte muy importante. Y si esto se le va a exigir a las entidades sin ánimo de lucro, estamos complicados. Una que me parece a mí muy preocupante, las pérdidas. Cuando se registren pérdidas por un monto superior al 60% del fondo social por un término de 3 años, si no se pueden compensar o enjugar, hay que decretar la disolución de la entidad. Resulta que las entidades, pues, de esta naturaleza suelen vivir en pérdida. Esa es parte de su tarea. Es que sí, hay unas que acumulan patrimonios, etcétera, y está bien. Yo quería, para finalizar, hacer dentro del debate y para que se abra un gran foro sobre esto, hacer las siguientes reflexiones. ¿Es importante mantener el régimen tributario especial? A mi juicio, no. Creo que está bien, aprovechando esta reforma que se propone, que se haga una reforma integral del tema. Lo segundo, que las entidades sin ánimo de lucro conserven su condición de no contribuyentes del impuesto sobre la renta, obligadas a declarar, sí, una declaración de ingresos y patrimonio simplificada. Que tengan un control especial, deben tener controles especiales, no solo de la DIAN, todas las agencias gubernamentales que tengan interés en las entidades sin ánimo de lucro deben ejercer una vigilancia específica para que ellas cumplan las tareas para las cuales están diseñadas. ¿Por qué? Porque así está diseñado desde el Código Civil. Son para cumplir ese tipo de tareas. Inclusive, desarrollar claramente la facultad de que si no cumple la labor para la cual están diseñadas, les sea desconocida la personalidad jurídica y proceda por consiguiente de inmediato la liquidación de su patrimonio. Y que ese patrimonio además pase a manos del Estado. El Estado tiene vocación, es el que tiene la vocación de recibir todos los bienes de las entidades sin ánimo de lucro si no aparece alguien que las reciba. Beneficencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no lo sé, es un tema de reglamentarlo. Pero sería una manera efectiva, sin necesidad de acudir a esto de que sean contribuyentes o no contribuyentes.
Depuremos, por consiguiente, el universo de entidades sin ánimo de lucro que son usadas como mecanismo de fraude. Lo decía aquí la doctora Carolina, usemos los mecanismos de fraude que tiene establecida la ley. Ahí están, usen para controlar estas entidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Miguel Gómez. Le damos la palabra al doctor Vicente Amaya Mantilla, socio de Amaya Espinel Abogados, quien nos hablará sobre el impuesto sobre las ventas. Yo preparé una presentación completa, total, sobre la materia. Y sé que no podemos abarcar todos los temas, como era un análisis de todas las iniciativas que en el informe se proponen. De manera que vamos a comenzar, si me permite, a pasar rápidamente cómo se avanza. ¿Acá? Ah, bueno. Acá. Vamos a analizar con la propuesta. La propuesta tiene como objetivos maximizar el recaudo. Obviamente toda reforma tributaria o toda norma tributaria, su objetivo principal, como el de toda obligación, es obtener un recaudo y el recaudo mayor posible. Aplicar el principio de la neutralidad, disminuir los costos de las transacciones para los contribuyentes, pero también para el control que debe ejercer la administración. El sistema debe ser un sistema claro, sencillo y fácil de entender. Y esto parece como si se motivara en la Ley 1607, que en muchos aspectos y en muchas definiciones, en su terminología y en la manera como articuló las instituciones, era o sigue siendo inentendible, difícilmente comprensible y especialmente difícilmente aplicable. La ley tributaria especialmente está llamada para ser aplicada por los ciudadanos. Algún director de impuestos nacionales se hizo la ilusión de que las personas deberían poder elaborar sus declaraciones de impuestos sin necesidad de asesores, sin necesidad de complicaciones, y eso nunca se ha podido lograr. Otros objetivos: evitar la doble tributación, evitar la evasión y que el sistema sea justo, efectivo y flexible a los avances y los cambios de las tecnologías. Excelentes propósitos. Las modificaciones que se están proponiendo es la de ampliar la base gravable del IVA y del Impuesto Nacional al Consumo. Revisar la estructura tarifaria, porque una de las razones de la modificación es que las tarifas nuestras son relativamente bajas. Estamos a la altura de México, pero por debajo de Argentina o de Chile. El tratamiento a los bienes de capital, porque el impuesto a las ventas o el impuesto sobre las ventas o el IVA, como lo queramos denominar, que son términos que en el estatuto tributario son idénticos, está agravando la inversión en bienes de capital al no permitir el descuento del IVA generado por su adquisición o su importación. Y además es necesario racionalizar el régimen simplificado. Otro propósito es eliminar las inequidades de bienes que son similares pero que tienen un tratamiento distinto, y cita como ejemplo el concreto, que está excluido del impuesto, y el cemento, que está gravado con la tarifa general. Y por el ejemplo, otras situaciones parecidas. Y un propósito que preside todo el tema es que Colombia está trazada
en la implementación de la factura electrónica. La factura electrónica le ha permitido a los países que manejan con mayor propiedad y eficiencia el IVA que las transacciones y el control del impuesto se conozcan de inmediato entre las partes intervinientes en los negocios y especialmente por parte de la administración fiscal. Y en Colombia estamos atrasadísimos en la aplicación, la organización de la factura electrónica. Pareciera que en este país los sistemas sirvieran no para agilizar las transacciones, sino para servir como pretexto para no poderlas hacer. ¿Cuántas veces no se nos caen los sistemas? ¿Cuántas veces en las instituciones nos niegan un trámite porque los sistemas se caen? Colombia está en mora de hacer una inversión. Un ministro de TIC que acaba de renunciar hizo un esfuerzo descomunal, pero todavía tenemos un gran atraso. Y además, finalmente, que haya unos cambios en los procedimientos que simplifiquen y hagan efectivo ese control. Específicamente, la reforma se propone, o el documento de estudio se propone hacer algunos cambios importantes. Hasta ahora el IVA en Colombia solamente venía gravando los bienes corporales, pues una de las reformas es gravar en adelante los intangibles, con excepción de algunos que son especialmente el goodwill y el crédito, que son creación, que son adquiridos por los contribuyentes. Aplicar además, y eso ya lo veníamos haciendo, a la clasificación de los bienes y servicios los parámetros internacionales. Y los bienes y servicios los divide ahora en dos categorías: los bienes no gravados y los gravados ahora a 4 tarifas.